El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estigados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Rentin Dragon aquí con un nuevo video y algo de lo que quería hablar era de algo que básicamente empecé a prestarle atención porque es la razón por la cual, más bien, empecé a leer este manga por la razón por la cual voy a hablar en el video. Justamente para trasfondo voy a explicar. Hace como 1 o 2 meses, empecé a leer One Piece. Me está gustando mucho. Ahorita a, a lo que llevo estoy en el arco de, creo que se llama Water Seven, algo así, esta ciudad que parece así como una Venecia exagerada. Está muy interesante, la verdad es que sí es un buen manga, o sea, el que te diga que no es porque piensa que es competencia a otros mangas que le gustan, probablemente que también son de la Jump, por lo que pues está pendejo si los ve como competencia porque los autores de la Jump no competen entre sí agresivamente, o sea, sí puede haber rivalidad, pero no competen no están compitiendo entre sí a ver a ver quién destrona a quién. Nada más básicamente cada uno de ellos trata de conseguir la atención del público para que la gente lo siga leyendo. Y pues en sí de lo que se trata es de que no pierdan su lugar en la Jump, no de que los otros no lo tengan, o sea, que One Piece tenga un lugar en la Jump no le quita su lugar en la Jump a, no lo sé, ¿cuál estaba en la Jump? Es que no me acuerdo exactamente cuáles están en la Jump. O sea, para mí, en mi época eran los el dichoso Big Three, ¿no? Que eran One Piece, Naruto y Bleach. El Dragon Ball ya no estaba en la Jump en aquel entonces, porque justamente Toriyama ya había concluido Dragon Ball y ya estaba retirado, pero entonces mi época de así como de los recuerdos era en esos el Big Three, ¿no? Pero no se trata de quitarle su lugar al Big Three. A ver, déjame ver, aquí viene una pequeña listilla de los que están en la Jump, no es toda la lista, pero pues de los que están en la Jump, ¿no? O sea, Boku no Pico, digo Boku no Hero Academia, algunos otros que de hecho les iba a hacer reseña, hay algunos a los que ya no les hice, pero pues son un ejemplo, ¿no? Son un pequeño ejemplo de los que están en la Jump. Boku no Hero Academia, está One Piece, por ejemplo. No se trata, y creo que Dragon Ball también está, creo que ya volvió a la Jump, este, por este rollo de Dragon Ball Super, ¿no? Pero no estoy 100% seguro, pero pues no se trata de quitar de la Jump al tuyo. O sea, no se trata de que tu manga se vaya de la... más bien al otro escritor. No se trata de que One Piece se vaya de la Jump. Se trata de que Boruto siga en la Jump. En sí, ya no es como antes de que, ay, si se va de la Jump lo cancelan. Pero algunos sí los han cancelado porque han sido un fracaso, ¿no? O sea, ya sea porque se fueron de la Jump o porque no, o sea, que fracasaron porque se fueron de la Jump o que simplemente no se quedaron en la Jump porque no estaban atrayendo público. Pero justamente no se trata de quitarlos de la Jump. Es más, en algunos casos, en el caso de los que ya son así justamente de cajón como One Piece, ni siquiera se trata de estar en la portada de la Jump. Ya han estado tantas veces que literalmente ya es garantizado que ellos van a estar en la Jump hasta que se acaben porque justamente ya alcanzaron este límite de popularidad. Más populares no se hacen. No están compitiendo entre sí los mangas de la Jump. Están compitiendo se podría decir que contra los editores de Shueisha. Están compitiendo por no morir. No importa cuántos lleguen, siempre y cuando sobrevivan ellos. Entonces, el hecho de que One Piece sea un éxito no va a cagar a Dragon Ball. Y es que voy a decir que mucha de la gente que está cagándose en One Piece ahorita con lo del con lo del Gear 5 son fans de Dragon Ball. El hecho de que Dragon Ball sea un exitoso, sea un manga exitoso no va a cagar a One Piece. Y el hecho de que Dragon Ball y One Piece sean un éxito no afecta en nada a Jujutsu Kaisen, que creo que ya no, creo que o ya no está en la Jump o no estaba en la Jump. No afecta en nada a Boku no Hero Academia. Cada uno básicamente sobrevive por su cuenta. El chiste es no caerse. No se trata de tumbar al otro.
No se trata, no es como de que si el otro queda, yo no quedo, no, se trata de no salir de tú. Entonces, no son competencia entre sí, no se ven como competencia. Es más, si uno de ellos vende, o sea, si dices, no, pues One Piece está en la portada, pero gracias a eso sigo aquí. O sea, algunos se pueden llegar a colgar, eso sí pasa. A veces algún manga que dices, pues no gana tanta atención, pero como sigue la gente comprando la Jump y a la gente le sigue gustando ese manga. O sea, básicamente es el que le hace de secundario uno de los Big Three, o sea, le sigue para no caerse. Entonces sí, puedes tener éxito, que se podría decir que aferrándote a uno de ellos, o sea, no, pues es que mientras ellos sigan existiendo, nosotros podemos salir adelante porque se sigue vendiendo la Jump y aparte de todo la gente, ¿cómo decirlo? Es como la banda que abre para otras bandas, ¿no? Y que de todas formas a la gente les gusta, o sea, que les aplauden y ya van hasta como 2 veces que les piden un encore y hasta cerraron una vez para la otra banda porque justamente fue de que fue tanto éxito que abrieran que ya van para poder estar solos. Algunos mangas justamente se valen de eso, de que la gente viene por el manga, al manga popular, no lo sé, Dragon Ball, One Piece, lo que sea, pero también les está gustando el otro y entonces mandan cartas a los editores, no, que ese está muy bueno y contestan las encuestas de popularidad de ese manga y entonces lo mantienen, ¿no? Y pues estos a lo mejor pues no nunca van a superar a los populares, pero se mantienen vivos gracias a los populares. Entonces, no es competir, no es tratar de tumbar al otro. Entonces, el hecho de que le vaya bien al manga favorito de otro vato no va a joder nada. Entonces, que se juegan todos los que odian One Piece, está bueno, está bueno. Lo también que se jodan los que piensan que One Piece es mejor que todo lo demás, también jódanse porque tampoco mamen. Pero ya volviendo a eso, hubo varias cosas, justamente una de esas fue justamente esa mamada de, ay, no rompió el internet el Gear 5, no me importa si no rompió el internet, voy a estar leyendo el manga. La otra cosa, o sea, fueron tres cosas las que me hicieron, empezar a leer One Piece, esa fue una. La otra fue, que Calliope Mori, sí, la VTuber, hizo una canción justamente para One Piece, no me acuerdo si fue para una película o para una nueva temporada, algo tenía que ver con el arco en el que está ahorita, el arco final y la trama se podría decir que el mini arco creo que es la isla Egghead, creo que sí es ese, pero es como el arco más reciente que está del manga. Hizo una canción ella así como para eso y está muy buena. O sea, me gustó mucho la canción que hizo. Está buenísima. Y ahí tenías gente tirándole mierda a ella y tirándole mierda Ah, no, son cuatro razones. Porque es porque la otra es... las voy diciendo como en orden, Se me salió de orden, pero esta es más antigua que la otra razón. Pero empezaron a tirarle mierda a Mori porque no mames, güey. O sea, odiar a Mori Calliope es como que la tendencia en Occidente, ¿no? O sea, a pesar de que es más chingona que la mayoría de los raperos, o a lo mejor porque es más chingona que la mayoría de los raperos, y también tirándole caca a los de One Piece por haber aceptado que ella hiciera una canción para el manga, ¿no? O sea, la canción está buenísima, en serio, escúchenla. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama la canción que hizo para One Piece, pero igual yo creo que si buscas Mori Calliope One Piece aparece la canción, entonces escúchenla, en serio está muy buena, la tengo pegada en la cabeza, está de principal en mi playlist, es de que siempre que me pongo a escuchar música es lo primero que escucho, ya empieza a preocuparme porque sé que significa que eso es un problema porque se va a quedar pegada todo un año, entonces está muy buena, o sea, está muy buena esa canción, lo suficiente para tenerme pegado escuchándola todo un año. La otra razón fue que salió la serie live action. No voy a dar mi opinión de la serie live action. No la voy a ver. No me gustan los live action. Lo único que voy a dar opinión y que puedo decir es que pienso
pues Oda y Iñaki, que es el chico que hace el papel de Luffy, se ve que le ponen mucho esmero, se ve que Iñaki es como lo que fue Henry Cavill para The Witcher. También veo que los otros actores así como que también le ponen esmero a todo. La verdad es que a pesar de que muchos dicen, no, que Usopp no debería de ser negro, que no es negro, no queda mal, o sea, se ve bien Usopp. Y Usopp siempre tuvo como que el rasgo africano del cabello rizado. Entonces, la verdad es que pues Usopp negro, e incluso el mismo Oda desde antes ya había dicho, pues si fuera el mundo real, Usopp yo creo que sería africano, ¿no? Entonces, pues no está mal, no se ve feo el vato como Usopp, se ve mejor que el Usopp canon, entonces, del manga. Entonces, jodido no está. O sea, jodido no está el casting de live action. Han hecho hasta algunas cosas así como que se ve que les interesa, al menos le tienen respeto al material fuente. En cuanto a eso, yo voy a decir que se nota mucho que Iñaki influye mucho en eso. O sea, se ve que Iñaki es el que está así como moviéndolos de un lado al otro, siguiéndole el juego, básicamente de tener pasión por One Piece. Y sí se ve que es alguien a quien le gusta, o sea, literalmente incluso la reacción, o sea, fue una entrevista con Oda y la reacción lo dice todo, o sea, la reacción que tuvo como de estar emocionado y todo de tener el papel de Luffy, o sea, de nuevo es lo que pasa con Henry Cavill y Geralt, o sea, que le gusta mucho, pero también por eso no lo pienso ver, ¿por qué? Porque yo tengo la preocupación de que le hagan lo que a Henry Cavill con Geralt, que después voy a hablar de eso. Por cierto, estoy la silla me empezó a dar problemas, entonces estoy en un asiento temporal en lo que consigo otra silla mejor. Ya esta silla ya dio su curso, ya aguantó. Y por ahora, pues, y la tengo aquí, de silla perchero y para el Darko, ¿no? Para que se duerma ahí. Pero pues ya me empezó a dar problemas, entonces la voy a reemplazar. Y mientras tanto estoy en la silla que usaba de cama para el Darko y perchero, que era la otra. Lo que pasa es que reparé toda una historia, la voy a contar cuando ya tengo una silla nueva. Pero volviendo a lo que decía, por eso es que si la ven aquí moviéndose es por eso. Como decía Iñaki, se ve que le gusta y por eso es que no quiero ver live action, porque se nota mucho que 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 puede que le pase lo mismo que a Henry Cavill, que Henry Cavill le apasionaba cantidad de Witcher y que cuando él dijo que respetaran el material fuente lo corrieron. Entonces, como veo posible que le hagan lo mismo a Iñaki y a Oda, de que cuando quieran empezar a faltar el respeto al material fuente los corran, no me da confianza, entonces no lo voy a ver. No se ve tan mal, a mí en general no me gustan los live action, pero no se ve tan mal como temía que fuera y la verdad es que sí se ve que tanto Iñaki como Oda le tienen mucha confianza al proyecto, lo cual se me hace triste porque pues pienso que va a valer madre de todas formas. Eso es otra de las razones por las cuales empecé a leer One Piece, pero la que es la razón por la cual estoy haciendo este video, que es la que sigue, es que hace mucho, bueno, como varios meses antes de todas las otras razones, este, este streamer conocido de habla inglesa llamado Penguin Zero, Moist Critical, también conocido como Charlie, es el nombre al cual me voy a referir. Charlie dijo que no soportaba One Piece porque Luffy es un pendejo. Bueno, no lo dijo así, pero él dijo que Luffy es un idiota y que le desesperaba mucho, que metía en muchos problemas a los otros personajes, que hacía muchas cosas que se ahorrarían muchos problemas si no fuera tan estúpido. En parte es cierto y justamente para allá iba, y es que justamente es de lo que voy a hablar, de que de los personajes protagónicos que tienen poco intelecto, que son completamente estúpidos, y empezamos hablando con Luffy porque pues es el motivo por el cual empecé a hacer este video, ¿no? En un principio de hecho iba a ser únicamente de Luffy, pero vamos por partes. Y después dije, pues voy a hacerlo sobre todo el tropo, ¿no? Del personaje idiota. Sí, es verdad que ver el anime es diferente a leer el manga en este caso porque Luffy es muy ruidoso. Y entiendo por qué a Charlie no le agrade. Sí es un personaje que su inteligencia es nula. Sí ha habido un par de veces en las cuales se ha metido en problemas
por su falta de inteligencia, pero también voy a decir, también su falta de inteligencia combinada con su sentido de la justicia y del honor, han hecho que muchas veces esas situaciones, incluso a pesar de que sí es verdad que es un estúpido y que hace cosas estúpidas, muchas veces esas situaciones que uno diría, pues por su estupidez se metieron en esto, de todas formas era un problema que se tenía que arreglar. Por ejemplo, una de las situaciones que yo digo, no mames, qué pendejo los metió en eso, fue cuando hicieron el desafío de David Jones, o no me acuerdo cómo se llamaba esta apuesta en la cual básicamente se metían en un concurso contra otros piratas, en el cual arriesgaban a los miembros de su equipo. Pero en realidad hay cierto sentido en lo que hizo Luffy porque como señalaron los demás, pues era una forma de detener a estos cabrones. O sea, estos cabrones andaban haciéndolo con todos los piratas que se encontraban. Entonces era una forma de escarmentarlos. Luffy como se hizo algo bueno. A pesar de su bajo intelecto y de que toma decisiones apresuradas, las acciones que toma son con buena intención. Entonces como tal, pues no hace algo que no esté bien. Y a algunas ocasiones, de hecho, muestra cierta inteligencia con las decisiones que toma. Muchas veces toma decisiones que dices, pues no tienen sentido o meten en problemas a la gente, pero de todas formas no están mal. O sea, por ejemplo, cuando decide ir a la isla, a la isla flotante y que pues varios, incluyendo Nami y Usopp, principalmente Nami y Usopp, piensan que es una idea arriesgada y que es estúpida y que no es buena idea. Y Luffy cree firmemente en eso y tenía razón. Que sí es un idiota, que sí fue por impulso, que se hubieran ahorrado todo un arco de peleas de no haber sido por eso. Pero también si no hubieran hecho eso, probablemente toda la gente de les ya se habría muerto cuando en él subiera el arca. Entonces, sí, ya saben que hay spoilers de One Piece. Mira, esta cosa lleva más tiempo que tú existiendo, entonces no te quejes. Va a haber spoilers de One Piece todo el camino. No son intencionales, es con la intención de hacer un análisis de Luffy como protagonista idiota. Y ya cuando nos pasemos de Luffy ya no va a haber más spoilers. Pero sí va a haber spoilers todo el camino. Igual no te voy a contar todo. Así que no te preocupes, nada más te voy a contar algunas partes para que tú leas lo otro y vas a ver lo chingón que está. La cosa es que Luffy sí los mete en muchos problemas, pero también los saca de muchos problemas. Y a veces su misma estupidez arregla problemas muy grandes. Todo el arco de Alabasta básicamente es Luffy es un imbécil que por imbécil decide detener a madrazos a uno de los villanos más peligrosos de todo el mundo y lo logra. O sea que sí, tiene razón Charlie en por qué no le agrada y es para allá que voy. Tiene toda la justificación de que no le agrade y yo voy a decir, yo intenté ver el anime. Luffy es muy ruidoso y su voz es aguda. Me hace enojar su voz. Me irrita su voz. Entiendo por qué Charlie no aguanta el anime. Yo estoy leyendo el manga porque en serio Luffy es muy ruidoso y me irrita su voz. Entonces entiendo por qué a Charlie no le guste, porque mucha gente se incomodó con que Charlie dijera que no le gustaran. Y es que hay mucha gente a la que no le gustan los protagonistas idiotas. Yo les he agarrado más paciencia, pero tampoco me gustan precisamente. Y vuelvo a decir, si Luffy no tuviera un aspecto rescatable dentro de su misma estupidez, me molestaría igual que a Charlie. Y de nuevo, en el anime sí me molesta mucho porque es muy ruidoso. Es tonto, ruidoso y su voz no me agrada. Su voz es muy irritante. Pero es un buen personaje. A mí me gusta de todas formas como personaje en el manga. Me parece que es un buen personaje y que mucho de lo bueno que tiene es que a pesar de no ser nada inteligente, tiene un buen sistema de valores. Es una persona con valores. Es una persona con un sistema de honor. Que por cierto, luego voy a hacer un análisis de por qué de todas formas tiene sentido que sea un pirata. Voy a tomar nota para que no se me olvide. Este... Porque si muchos dicen, no, pues es que él es una buena persona y los piratas no eran buenas personas. Luego les explico por qué de todas formas tiene sentido que él es un pirata. Y por qué, a pesar de que él hace cosas buenas, no es precisamente una persona buena en el sentido moral. Voy a tomar nota. Y volvemos a lo que decía. Luffy aparece muchas veces en la lista de los personajes más estúpidos del anime, sobre todo protagonistas. Y yo podría decir que tanto Luffy como Goku, que es del que voy a hablar después de esto, hicieron mucho daño al anime. Ya después explico por qué.
porque justamente vamos a exponer, o sea, voy a exponer a Goku y después ya no voy a irme tanto así como en detalle con varios personajes, sino a señalar personajes que pues no caben ahí, pero que fueron negativamente influenciados por esto. De hecho, yo voy a decir que Luffy es el resultado final de una larga lista de personajes que le copiaron a Goku en lo estúpido. Solo que Luffy sí, o sea, Luffy es destilado de imbécil. Es una persona carente de inteligencia y de hecho carente de educación formal. O sea, es una persona sumamente ignorante, sumamente ingenua, sumamente estúpida, pero que tiene un buen sistema de valores. Y yo diría que es como dice mi hermana, cuando haces un personaje en Dungeons and Dragons, recuerdas que Wisdom e inteligencia no son lo mismo y entonces entiendes que hay gente que salta en Wisdom, hay gente que salta en sabiduría, pero baja en inteligencia. Luffy es eso. Luffy es eso, tiene muy poca inteligencia, pero pues tiene un muy buen sistema de valores, tiene una buena forma de ver las cosas y a pesar de todo es muy ágil mentalmente, a pesar de no ser nada inteligente. Entonces se podría decir que su capacidad cerebral es una capacidad normal, pero está enfocada en otras funciones. No es un retrasado clínico, solo es un imbécil. Este, ese es mi punto. Solo es un imbécil. No es un personaje retrasado. Hay personajes retrasados. O sea, hay personajes que realmente actúan como retrasados y esos sí son insoportables. Pero Luffy, dentro de su misma falta de inteligencia y gracias en parte a su congruencia, no, solo es un imbécil. Solo es un imbécil porque de todas formas usa su cerebro en otras situaciones. Y sí, de nuevo, tiene un sistema de valores muy respetable, muy rescatable. Yo diría que es lo positivo y muchos personajes en la Jump tienen eso de que pues, no son perfectos pero tienen un buen sistema de valores. Goku fue el primero y él sí está como que retrasado, no tan retrasado así como no como alguien con síndrome de Down, pero sí tiene un ligero retraso mental que de hecho es explicado en el lore porque recibió daño cerebral. Goku es un personaje, es un protagonista con discapacidad, o sea, es increíble el hecho de que literal es un protagonista con discapacidad porque sufrió daño cerebral en su infancia y sí afectó a su inteligencia, también de hecho afectó a su agresividad, él básicamente sufrió una lobotomía. Básicamente sufrió una lobotomía en una caída. Entonces él perdió inteligencia, él perdió agresividad, de haber mantenido su cerebro intacto, probablemente tenía una personalidad parecida a la de Raditz, tal vez con un mejor sistema de valores. O una personalidad parecida a la de Vegeta, entonces sería una persona sumamente violenta, sería una persona mucho más conflictiva y más inteligente, pero pues no, sufrió daño cerebral y quedó pendejo. Y sí tiene como que se podría decir un retraso mental porque pues llega a la adultez y sigue teniendo el carácter que cuando tenía un niño. Y es en serio que en el lore queda establecido que pues él sufrió daño cerebral, que esa caída lo cambió de golpe. Fue intencional. Esa caída lo cambió de golpe. Él justamente fue uno de los primeros protagonistas estúpidos. Y él hizo escuelita con eso. Él justamente con su bajo intelecto pero un corazón de oro y un buen sistema de valores. También tiene un buen sistema de valores. Muchos han criticado que en Dragon Ball Super él hace muchas cosas justamente como un completo energúmeno por diversión, incluyendo el torneo de poder, en el cual básicamente casi destruye el universo por diversión. Pero pues recordemos que de todas formas, igual, así como igual que como número 17 iba a pedir el deseo de salvarlos a todos, lo más probable es que Goku también lo hubiera hecho si él hubiera ganado el torneo, entonces, lo tenía todo calculado, no solo es un estúpido con buenas intenciones, pero sí puso en peligro a mucha gente porque es un impulsivo, porque es un imbécil, tiene daño cerebral, no piensa igual que los demás, piensa como un niño todavía porque tiene daño cerebral, es uno de los protagonistas discapacitados menos apreciados del anime en cuanto a su discapacidad. Es más discapacitado que Edward Elric. Eh... Él hizo escuelita, él fue de los primeros personajes en tener ese arquetipo de un personaje que es un protagonista, un héroe con buen corazón, bajo intelecto y que se sigue comportando como un niño a pesar de ser un adulto. Esto fue popular justamente con los niños que leían la Shonen Jump. El público meta de la Shonen Jump es un público de menores de edad de entre 10 a 20 años. Recordemos que la mayoría de edad es a los 20 en Japón. Entonces hay algunos trabajos en la Shonen Jump que son más maduros, que son para gente de un público entre 16 a 18 años, 16 a 19, 16 a 20. Y está el público meta de Dragon Ball, que son de hecho hasta niños más chicos, yo me atrevería a decir que pues, de 8 a 15 años. O sea, si tú sigues viendo Dragon Ball pasando de los 15 años, estás viendo algo que no va para tu edad. No es algo malo que veas algo que no va para tu edad, pero por favor,
entiende que es un contenido para niños, no te pongas mamón, no llegues con que Goku le gana a todos, ya tienes más de 15 años, esas conductas déjaselas a su público meta. Este... Goku hizo, justamente creó el arquetipo, ese arquetipo en el cual entra Luffy, ese arquetipo en el cual de hecho entran muchos otros, y que algunos son muy inteligentes. Naruto, Taikobo, Ichigo, son inteligentes y entran en ese arquetipo. Ese arquetipo lo creó Goku. Y eso fue para mí un daño tremendo al manga y al anime. Y sobre todo al anime. Y voy a explicar por qué. En el manga muchos de estos personajes son mucho más inteligentes que en el anime. En sí, la razón por la que Goku se comportaba así originalmente era porque Toriyama, como dije antes, o sea, antes de lo del Saiyajin, antes de la revelación del Saiyajin, Toriyama se había basado, y es basado Toriyama en en lo que era, la mitología de Sun Wukong, el rey mono de Asia, ¿no? Lo que es este viaje hacia el oeste. Básicamente Goku era una especie de personaje que era un bribón más que un héroe y justamente hacía bromas y era juguetón, pero pues se le salió de las manos y acabó lobotomizándolo. O sea, acabó haciendo que Goku no madurara para nada, se comportara como un niño a pesar de ser un adulto y después se reveló que Goku tiene daño cerebral permanente. Vean ese remix del José Irión de los Nintendos, está buenísimo esa parodia, ese remix. Daño cerebral permanente. Goku sufrió daño cerebral permanente. Literalmente un golpe en la cabeza lo dejó menos inteligente y mucho menos violento de lo que era. Eh, Antes de eso, pues justamente solo era un bribón. Era el arquetipo del bribón, imitando al rey mono de Viaje hacia el Oeste, hacía cosas estúpidas porque era divertido y no porque fuera tonto en realidad. Pero pues él dejó la pauta para que otras personas hicieran personajes que se comportaran así. Naruto, por ejemplo, justamente no es estúpido, el güey es un genio. Literalmente es el güey que logró dominar el Rasengan mejor que nadie porque tiene cerebro. Pero es una persona sumamente impulsiva, es una persona sumamente conflictiva, sobre todo de niño comporta de manera muy conflictiva con tal de llamar la atención y es demasiado sensible. Tiene muchos defectos que de hecho en Shippuden muchos de esos defectos va madurando, pero de todas formas no madura del todo hasta que ya, básicamente hasta que ya esté en Boruto, ¿no? Hasta que ya sea el Hokage. ¿Por qué? Porque está siguiendo el arquetipo del bribón, porque está siguiendo la pauta de Goku. Aunque Naruto es inteligente y por eso no hace cosas tan pendejas como apostar la vida de todos en un torneo. Eh, Tanto Goku como Luffy tienen el honor de haber apostado la vida de todos en un torneo, de una forma o de otra, y de haber ganado. Tienen el mérito de haber hecho eso. Ichigo es otro personaje que también entraría en lo del protagonista idiota, pero él no es idiota, simplemente que él simplemente es, pues de hecho es mucho más edgy, se puede decir de cierta forma, porque justamente es este tipo huraño, que no le gusta socializar, que no le gusta la escuela. Se podría decir que es una cruza de lo que era el arquetipo de Goku con el arquetipo que había puesto también Urameshi Yusuke del delincuente juvenil, pero sin caer totalmente en un delincuente juvenil. Entonces justamente toma un poquito del bribón, un poco del delincuente juvenil y tienes este tipo que parece un completo estúpido, muchas veces se comporta como un completo estúpido, pero en realidad es porque le vale demasiado madres todo. O sea, es un vale madrista. Y que dentro de todo es buena persona, ¿no? Él se acerca un poco más a Urameshi Yusuke, pero sí tiene ciertos toquecitos de influencia de Goku. Justamente para allá iba. Goku le hizo mucho daño al manga y al anime con su existencia por el hecho de que muchos dijeron vamos a imitar un poco la actitud de este personaje porque pues, es el personaje popular en el anime sobre todo. Por ejemplo, Taikobo en el manga de Hoshinengi, él es una persona mucho más inteligente, mucho más filosófica, mucho más abiertamente estratégica que en el anime, y aunque en el anime también dicen que es un genio estratégico, muchas veces dices, este tipo solo es un simio. Porque justamente en el anime se enfocaron más en el lado que imita a Goku que en el lado que es el Taikobo estratega.
sí insisten en que es un estratega, pero muchas veces no lo ves, ¿no? O sea, dices así como, es ese momento en el que dices, o es un genio o es un imbécil. Lo que pasa es que en el manga es mucho más así como, o sea, es mucho más marcado de que es lo que llaman el arquetipo del genio disfrazado de imbécil. En el anime parece más un imbécil porque, de nuevo, para vender, para agregar más elemento cómico, resaltaron la parte de la conducta de estúpido en lugar de resaltar la parte del genio estratégico. O también pasa eso con Asakura Io. En el manga es una persona mucho más filosófica, muchas veces incluso explica que pues toda esa actitud así como alivianada y todo eso de parecer un tonto en realidad simplemente es él básicamente tomándose las cosas con calma porque si básicamente no aguantaría la carga de todo lo que implica no tomarse las cosas con calma. O sea, básicamente su frase, todo va a salir bien porque cuando, y es que todo va a salir bien, pero la explica más en el manga, porque cuando sepa qué hacer, porque cuando llegue el momento voy a saber qué hacer. Entonces no es así como que despreocupado, estúpido. Pero en el anime resaltaron el elemento cómico, les faltaban capítulos, se saltaron cosas, se saltaron arcos, entonces tenemos a un Nioh mucho más serio en el primer anime que en el remake y que en el manga, un Nioh mucho menos filosófico y un Nioh que sigue más y sobre todo en momentos que no aparecen en el manga, sigue más la escuelita de Goku de ser un estúpido. Hay muchos personajes que se vieron influenciados por esto. Luffy fue el que más directamente dijo, no va a ser un genio que parece tonto como los demás, no, Luffy es tonto. Y sí, o sea, Oda decidió que Luffy fuera tonto, o sea, no es broma, Oda quería que Luffy fuera tonto. Porque incluso el mismo manga dice lo estúpido que es. Repetidamente se lo señalan otros personajes. Y él mismo no es como que vaya diciendo, no soy tonto, sino como, pues, pero me sale, ¿no? O sea, como que no. Él mismo sabe que no es un genio y él mismo sabe que de hecho necesita un equipo de personas mucho más inteligentes que él para poder hacer bien las cosas. No es un arquetipo malo, pero pienso que sí sobreutilizó y se sobresaturó mucho y por eso es que ahora ya no es tan común. Por eso es que ahora al revés empezaron a entrar otros arquetipos. Hubo peores. Hubo peores. Hubo un tiempo del arquetipo del niño blando, ¿no? Este niño sensible, llorón, que se podría decir que sus últimos sobrevivientes fueron o sea, lo último que quedó de ese arquetipo y que de hecho pasaron, no, fueron transicionales, fue Tanjiro y Deku de My Hero Academia, que fueron justamente ese héroe que llora por todo, que es muy sensible, que es el niño bueno y que la verdad muchas veces era muy insoportable, ¿no? O sea, personajes que entran en ese arquetipo, de nuevo Midoriya, Tanjiro, varios otros, Kirito es uno así como esos justamente sensibles, depresivos, Ikari Shinji, hubo muchos que de hecho muchos decían el beta male protagonist, ¿no? Era lo que decían en inglés. Ahora bien, he de señalar, Midoriya y Tanjiro tienen la ventaja de que al ser transicionales tienen características de ese protagonista llorón, pero a la vez características del protagonista decidido. En el caso de Tanjiro tiene el hecho de que pues él está así como pues justamente empeñado en detener a los demonios y a pesar de eso tenerles compasión, ¿no? O sea, entonces no es tan llorón como es compasivo. De todas formas él los va a detener, pero pues no puede evitar sentir compasión porque, oye, alguna vez fueron humanos, ¿no? Ese es su argumento y justamente también tiene elementos del budismo que justamente lo hacen así como compasivo y no nada más llorón inútil, sino que es compasivo y de todas formas arregla el problema, de todas formas es decidido. Es la ventaja que tiene, no es decidido y literalmente un cabeza dura. Y en el caso de Midoriya, pues tiene la parte de ser compasivo, pero también y de ser inseguro, pero también tiene la parte de que es brillante en lo analítico, ¿no? O sea, hace observaciones y cálculos rápidos, piensa muy rápido las cosas, estudia muy rápido las cosas, entonces tiene su lado intelectual y tiene su lado también de alguien decidido, alguien que no se echa para atrás, alguien que literalmente se lo pueden estar madreando y de todas formas va a ganar. Él va a encontrar la forma de salir adelante, levantarse y ganar, no se da por vencido. Entonces tienen su mejora pues sobre el protagonista previo, el que fue el sucesor del protagonista estúpido, que fue el protagonista hipersensible, el protagonista llorón, pero pues justamente les queda algo del protagonista llorón. Otra persona a la que le queda algo del protagonista llorón era Eren Jaeger, que pues fue al principio tenía rasgos de protagonista llorón, después ya no,
Después pasó a ser un antagonista analítico y lo arruinaron haciéndolo protagonista llorón literalmente en el último capítulo. O sea, arruinaron a Eren con los últimos capítulos por hacer una regresión al carácter que tenía antes. O sea, es lo que he señalado ya antes, que lo que dañó a Eren fue que tuvo una regresión de carácter, que después de todo ese desarrollo de personajes, esa regresión tan de golpe fue muy irrespetuosa para el público. Pero en realidad no iba mal, no iba mal su desarrollo. Lo que pasa es que, de nuevo, esa regresión lo arruinó. En sí, vuelvo a decir, no hay nada de malo en que un protagonista sea estúpido, pero no lo hagas tan estúpido. O sea, recuerda, si lo vas a hacer muy estúpido, tienes que darle una cosa, y es lo que tiene Luffy. Tienes que darle un sistema de valores muy bien establecido. Ha habido otros personajes que han pasado y que ahorita no me acuerdo, porque justamente los he olvidado sus nombres, porque son de mangas que han pasado sin pena ni gloria, por ser la copia de la copia de la copia, por ser el protagonista estúpido sin tener nada de interesante, por ser el protagonista llorón sin tener nada de interesante. Y ahorita me acordé de otro protagonista estúpido, pero ese es estúpido de una manera más sensata porque es un salvaje, Inuyasha, de la serie titular Inuyasha. Es un personaje que tiene muy poca inteligencia, pero se respeta porque es un salvaje, porque es literalmente un perro en conducta. Entonces, el arquetipo del personaje estúpido tienes que rescatarlo con algo. Tienes que darle algo que lo haga rescatable, o si no, haces que más gente sea ahuyentada a la historia, como pasó con Charlie. O sea, Charlie fue ahuyentado de One Piece porque Luffy sí es muy pendejo. Sí está muy pendejo. Ese tipo de personaje no es fácil de manejar. Yo los evito justamente por eso. Es peor, eso sí voy a decir, es peor el personaje llorón, es peor el protagonista sensible llorón. Es peor, y tan peor es que hubo una obra accidental que lo usó y le fue tan mal que ahora se le conoce como gordo mamón. No es buena idea ser un personaje llorón, eso sí lo voy a decir. Pero el personaje estúpido de todas formas es arriesgarte mucho, porque de nuevo no es fácil hacerlo bien. No a todos les sale, porque es un personaje que tiene que tener una característica rescatable. Si va a ser estúpido, tiene que tener algo rescatable. Y Luffy lo tiene, que es justamente un buen sistema de valores. Y Goku lo tiene, que es también un sentido fuerte de la justicia. Que la cagaron con lo del torneo de poder, también estoy de acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo con que tenga que ser todo el tiempo Dragon Ball serio y sangriento, ¿no? O sea, no, Tablos está pendejo, la esencia que se lamenta por el culo. O que vaya y se la dé a Yaritza, ¿no? Pero pues no, o sea, no, sí están bien esos personajes, pero pues no es fácil copiarlos. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide, que tengan un excelente día.